Dios les bendiga. Estamos transmitiendo la palabra de Dios desde aquí, desde nuestro hogar en la colonia Infonavit, aquí en Piedras Negras. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios. Nos estamos acercando ya a lo que se le considera la Semana Santa o la Pasión de Cristo. Y justo quiero tocar uno de los temas importantes respecto a este evento. Aunque llegado su momento tocaré los puntos que se tocan en los evangelios. Quiero tomar una porción que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses en su carta, en el capítulo número 2, donde se habla acerca de las virtudes de Cristo, lo que le ganó el que llevara, dice el apóstol Pablo, un nombre que es sobre todo nombre. Dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, en todo lugar, y reconocerán que Jesucristo es el Señor. En el Antiguo Testamento hay un capítulo en el libro del profeta Isaías, usted lo puede leer ahí en su casa, que la mayoría de las Biblias tiene como título El siervo sufriente, y habla acerca de lo que Jesucristo iba a vivir en su momento, llegado a su muerte. Bueno, yo quiero tomar esa figura del capítulo 53, porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo describe también como el siervo obediente. Y Jesús, justo el título de esta predicación es Jesús obediente hasta la muerte. Vamos en nuestra Biblia, el capítulo número 2, quiero leer desde el versículo número 7 hasta el versículo número 11, cuando solamente voy a tomar uno de estos versículos. Dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por esta palabra. Dice tu palabra que Jesucristo se humilló, que estuvo en nuestra propia condición, y en nuestra condición fue obediente. Y fue obediente no solamente en algunas cosas, dice tu palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos ponemos en tus manos pidiéndote en el nombre de Jesús que a través de la meditación de tu palabra tú traigas bendición a nuestra vida. Amén, Señor. La obediencia, una de las cosas con las que más batallamos. Desde el principio de la Escritura, el gran problema del hombre y de la mujer ha sido la obediencia. No nos gusta obedecer. Y Jesucristo es el ejemplo en todas las cosas, en todas las virtudes, toda virtud humana que pudiera haber. Si alguien es ejemplo para esa virtud, es Jesús. Y es justamente esta virtud de la obediencia que se destaca en Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Y les digo que batallamos mucho. En cierta ocasión alguien compartía que a una persona que le hicieron un examen de manejo, le dijeron, bueno, que en cada crucero, quizás en las avenidas principales, te encontrarás con el semáforo. Ese semáforo tiene 3 luces principales, o 3 luces únicas más bien: el verde, el rojo y el amarillo. Y le preguntaron qué significa cada una de estas luces. Y dijo, pues, el rojo es alto, el verde sigue, es libre, avanza. Y el amarillo, dijo, cuando se prende el amarillo es, písale más recio porque ya va a llegar el rojo. Ese era el concepto que se tenía, que en el amarillo es para que te pases y el rojo te toque a la mitad
del camino. No, el amarillo no es para eso. El amarillo es una luz preventiva para decirte, no písale más, sino quítale al acelerador. No nos gusta obedecer. Y para muestra les decía también, hablando acerca de las cuestiones vehiculares, va usted por la carretera y dice la carretera principal por la que va 100 kilómetros por hora. Y póngase a prueba, vaya usted a 100 kilómetros por hora y usted va a ser el lento de la carretera. Todos lo van a rebasar. ¿Por qué? Porque todos van a 105, 110, 120, 130, hasta 140 kilómetros por hora. La carretera dice a 100. Si fuéramos obedientes, evitaríamos tantas cosas, tantas tragedias, nada más en esa área. El día de ayer estaba viendo en el noticiero un accidente vial, una volcadura. ¿Por qué? Porque una persona iba por la calle libre y alguien se pasó el alto. ¿Por qué? El alto está ahí justamente para evitar ese tipo de cosas. Si nosotros vamos a la escritura, justamente se escribió para eso, para que la obedezcamos, para que la leamos, para que meditemos en ella, para que la consideremos, no para que nos brinquemos a través de ella. Es para obedecerla. Pero antes de entrar en ese punto que nos toca a nosotros, quiero tocar el punto de Jesús, porque justamente ese es el tema principal. Viene, les decía, una fecha importante. Algunos ya se están preparando para irse de vacaciones, más ahorita que ya el confinamiento ya quedó de lado y ahorita creo que la mayoría de las ciudades están libres, pueden hacer lo que quieran, pueden salir, ya no hay muchas medidas de restricción y muchos se están preparando para eso. Lo hicieron también en el transcurso de esta semana. Este es un fin de semana que se llama largo y todos están haciendo ese tipo de cosas. Pero viene el tiempo para el cristianismo más importante de la fe, el recordar la pasión y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y junto con esto también el evento más glorioso que le da el fundamento a su fe y a la mía, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto meditamos en eso? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a aprender acerca de ese evento tan especial? Yo no sé cuánto usted ha leído los evangelios, pero si usted lee los evangelios dedican casi la mitad de sus capítulos a hablar acerca de este evento tan importante. Yo no sé si usted lo había considerado, casi la mitad de cada evangelio. Nosotros nos emocionamos mucho con las sanidades y eso es bueno porque todos en algún momento de nuestra vida necesitamos salud para nuestro cuerpo cuando la enfermedad llega. Nosotros nos admiramos con los milagros y cuando se nos predica de alguno, deseamos verlo y algunos lo hemos podido contemplar. Es importante los milagros de Jesús en la Escritura. Por supuesto que lo es. Nosotros nos emocionamos y celebramos cuando leemos acerca del nacimiento de Jesús. Pero solamente 2 evangelios narran este evento. Y solamente 2 capítulos de la Escritura se dedican a hablar de este evento. 2 capítulos, nada más. Uno de Mateo y otro de Lucas. Las enseñanzas de Jesús, por supuesto que son muy importantes y de eso voy a hablar ya al final. Pero no se dedica tanto tiempo a ellas como al evento de los últimos días de Jesús. Y nosotros podemos a veces recordar a Jesús como el Maestro, como el Señor que hizo milagros, que enseñó, que hizo sanidades, que exhortó, que confrontó a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. Pero lo recordamos, ¿lo recuerdas por su obediencia? ¿Es ejemplo para ti
por su obediencia. Y lo que el apóstol Pablo presenta en este capítulo al principio es que el sentir que hubo en Cristo debe ser el mismo sentir que hay en ti y en mí, o que debe de haber en ti y en mí. Es el mismo. Y el sentir que hubo en Jesús desde que estaba en unidad perfecta en el cielo con el Padre fue el ser obediente. Y cuando en medio del plan maestro de salvación o de redención para ti y para mí, se decidió que el Hijo tenía que venir aquí a la tierra, estar en nuestra condición. Era Él igual a Dios, igual al Padre, así lo describe la Escritura. No es mi propósito ahorita entrar en un tema teológico al respecto, pero la Biblia lo describe igual. Ni tan siquiera se bajó al nivel de los ángeles, que es superior en condición ahorita al de nosotros. No, se humilló hasta estar en nuestra propia condición. Cuando yo he compartido en ocasiones de este capítulo, yo les he dicho, si nosotros queremos visualizar un poquito, nada más un poquito, lo que Jesús estuvo dispuesto a dejar allá en la unidad perfecta que tenía con el Padre, para venir aquí a la tierra, para poder entender un poquito, porque no lo vamos a entender plenamente, tendríamos que leer completos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Tendríamos que leerlos y meditarlo despacio. Leer los primeros capítulos de Apocalipsis donde Juan tuvo aquella visión y vio a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor. Y él estuvo dispuesto a despojarse de todo eso. Es cierto, por amor a nosotros, pero en medio de ese amor fue por obediencia. En ningún momento vas a encontrar a través de la Escritura que Jesús haya dicho, ¿por qué no mejor otro plan? ¿Por qué no mejor otro camino? ¿Por qué no mejor otra solución? ¿Por qué tengo que ir con estos seres que creé del polvo de la tierra? Porque la Biblia dice que todo lo creado fue creado por Él y para Él. ¿Por qué tengo que ir allí y estar con ellos? Tener que aguantarlos. En algún momento Jesús en su ministerio les dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a aguantar todo lo que ustedes hacen y dicen? ¿Cómo viven? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se dirigen? Él de antemano lo sabía. Y no hizo otro plan, no cambió. La Escritura dice que Él se humilló. Para Él fue humillación, humillante. Pero por su obediencia vino aquí a esta tierra. Y en esa obediencia no hubo queja, no hubo reclamos, no hubo porqués, no hubo cambios, no hubo nada. Y destaco esto para que al momento de aplicarlo a nuestra vida, reflexionemos un poquito cómo estamos en obediencia. ¿Cómo somos nosotros o qué tan dispuestos estamos a obedecer y hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer? Él estuvo dispuesto a venir y estar en nuestra propia condición. Dice en estos versículos, el máximo grado de la obediencia de Jesús no fue al venir y estar en nuestra condición, fue estar dispuesto a ir hasta la muerte. Si ustedes leen el capítulo 17 en especial del Evangelio según San Juan, van a encontrar ahí la oración que Jesucristo hizo en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado. Si ustedes leen los pasajes paralelos en Mateo, Marcos y Lucas, se van a dar cuenta que hay una descripción más amplia de esta oración que Jesucristo hizo en aquel lugar. Y una de sus palabras más emotivas era que le decía al Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, cambia todo esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si ustedes leen ahí el capítulo número 10 del Evangelio según San Juan, el verso número 18, tiene una de las frases más emotivas de Jesús. Jesucristo dijo, del versículo 17, quiero leer desde el 17 y 18. El capítulo 10 habla acerca de Jesús como la puerta de las ovejas y el buen pastor que da su vida por las ovejas y que conoce a sus ovejas. Pero el verso 17 y 18 Jesucristo dice de la siguiente manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento termina con una frase, como decimos a veces en nuestro tiempo, muy tremenda. Este mandamiento, dice, recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y los mandamientos no son opcionales. Los mandamientos no es si quiero. Los mandamientos son para cumplirse. Cuando Dios les dio allá en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos al pueblo de Israel, no eran sugerencias. No eran sugerencias. Eran mandamientos. Y eran para cumplirse. La historia ustedes la pueden leer ahí en el Éxodo. Y en especial en el Éxodo y en Números. Y se van a dar cuenta cómo consideraron los mandamientos. Me gusta mucho la frase que Jesucristo utiliza en esos versículos. Dice, por eso me ama el Padre. Tú como hijo, respecto al amor de tu padre terrenal o de tu madre terrenal, ¿qué podrías decir y agregar a esta frase? Decir, mis padres me aman por esto. Algunos a lo mejor sí tienen o tenemos alguna cosa ahí meritoria que hayamos hecho. Y es bueno, debemos de tener cosas que nos den mérito para merecer ese amor. No solamente porque somos hijos. Hay quienes los padres aman a sus hijos nada más porque son sus hijos. No hay ninguna otra razón. Pero como hijos debemos de tener méritos para ese amor. Y yo quisiera decirles que en medio de cualquier mérito que pudiéramos nosotros tener, la obediencia, si en algo se pueden gozar los padres respecto a sus hijos, es en que les obedezcan. Y van a ver que van a tener mucho mérito. Jesucristo fue obediente al mandamiento. El mandamiento del Padre era ir hasta la muerte, y la muerte en un madero. Así estaba escrito en el Antiguo Testamento. El apóstol Juan en el capítulo número 3, cuando habla con Nicodemo, le dice, porque era necesario que como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, y ese Hijo del Hombre, Jesucristo, tenía que ser levantado en un madero. Para nosotros ahora en el Nuevo Testamento lo hemos identificado que fue levantado en una cruz, y hasta allí tenía que llegar. Y no fue fácil, en especial los últimos 2 días no fueron nada fáciles. La última semana fue tremenda. La última semana de Jesús empieza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. No voy a hablar más acerca de eso hasta que llegue esa fecha tan importante. Pero la obediencia fue hasta la muerte. Entonces, aquí podemos destacar
permítanme, me quedé en Juan. Quiero regresarme a Filipenses. Aquí podemos destacar algunas cosas que nosotros tenemos que considerar para aplicarlas a nuestra vida. La obediencia es una actitud voluntaria, no es obligatoria, es una cuestión voluntaria. Y es una cuestión de carácter en el cual no es discutible. Y tercero, es una cuestión permanente. Yo no puedo decir soy obediente si en algunas cosas lo soy y en otras no lo soy. Es una cuestión completa para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida? Si ustedes leen el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, ahí van a leer todo el sermón del monte. Después de que Jesús termina el sermón del monte, Él termina diciéndole a quienes le escuchaban: el que escucha estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero también les dice: el que escucha mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Dios pone delante de nosotros aquellas cosas en las que quiere que nosotros seamos obedientes. Pero Él está esperando que tú decidas hacerlo, que tú estés dispuesto a cumplir con eso. Si nos vamos hasta el principio, en el libro del Génesis, después de la creación, después del capítulo número 3 del libro del Génesis, Dios le presenta al hombre una prohibición, una entre toda la libertad que le dio. Lo puso en el mejor lugar y le dio una sola prohibición: del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no vas a comer. No vas a comer. Lean la historia. Lean la historia. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Bueno, a lo mejor no fue lo primero, pero lo que la historia cuenta ahí es que vieron el árbol y dice que fue codicioso a sus ojos. Escucharon la voz de la serpiente que les dijo: si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Desobedecieron. Se debate mucho a veces en que qué tipo de fruta era. Le han puesto infinidad de nombres a la fruta. Se discute mucho si fue la acción de comerlo. En su corazón, desde el momento en que lo vieron y que escucharon, empezaron a codiciar y desobedecieron. Desobedecieron la palabra de Dios. Esto nos pasa muy seguido. Ahorita les ponía ejemplos muy sencillos de las cuestiones de vialidad. No sabemos obedecer. No sabemos. Nos cuesta mucho porque es una cuestión de actitud, de decisión, de disposición, de decir sí quiero, porque cuando Dios nos plantea ese tipo de situaciones es en beneficio para nosotros. Jesús era al contrario, inclusive porque era algo que Él tenía que hacer en beneficio para nosotros más que para Él. Y ustedes lean el Antiguo Testamento en especial, que es donde se cuentan más historias de personajes bíblicos del pueblo de Israel y de pueblos paganos y de cuánta cosa. Y si algo les fallaba, era la obediencia. Ya he hablado en otras ocasiones cuando Dios le dice por medio del profeta
Samuel a Saúl, que iba a ir contra Amalek, les dice, los vas a matar a todos. Y Saúl dice, no, le perdoné la vida al rey y a lo mejor del ganado, pero si yo te dije a todos. Y dice que como la hechicería y como la idolatría es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Así es para Dios nuestra desobediencia. Y tú lo decides, yo lo decido, nadie más decide por nosotros. No es que Dios vaya a querer torcernos la mano para decir, tienes que cumplir. Dios lo pone delante de ti y tú decides si lo tomas o lo pasas por alto. Vivimos en un tiempo, y esto nos lleva a la segunda cosa que Dios quiere encontrar en nosotros. Vivimos en un tiempo donde todo queremos reclamar. Reclamamos nuestros derechos, reclamamos cuánta cosa. A todo queremos argumentar. Y quizás a veces es muy necesario hacerlo. Pero déjame decirte que cuando nosotros nos sometemos a Dios, nuestra obediencia no debe ir acompañada de argumentos, de reclamos. Si tú lees el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús habla acerca de la vid verdadera, cuando Él habla acerca de esta figura donde presenta esta verdad para nosotros. Quizás es en el capítulo de los Evangelios en que Jesús habla más acerca de la obediencia. Y dice, ustedes ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos, pero ¿cuál es la condición? Tienen que hacer lo que yo les mando. Y no esperaba que ellos le dijeran por qué y cómo y qué nos ofrecen. No, Él no esperaba absolutamente nada de esas cosas. Los discípulos no lo hicieron con Él. Cuando quisieron argumentar con Jesús, siempre fallaron. Siempre fallaron. Jesús se acercó con ellos cuando los llamó, le dijo a Pedro y a Andrés, avienten las redes y aviéntenlas a la derecha. Ellos pudieron haber dicho, pero ¿por qué a la derecha? Mejor los aventamos a la izquierda. Si Dios te dice, hazlo a la derecha, hazlo a la derecha. Dios está esperando una obediencia sin reclamos. Sin reclamos. ¿Cómo somos nosotros? Más cuando los padres tienen hijos pequeños, ya teniendo 2 o más. ¡Qué problemón! ¡Qué problemón! Porque el padre está para marcar la línea y cuando le dice a uno de los hijos, haz esto, lo primero que va a escuchar es, ¿y por qué siempre yo? ¿Y por qué no mi hermano? ¿Y por qué? Y el por qué, y el por qué va a seguir una y otra vez. En el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan, Jesucristo les insiste y les dice, sean obedientes. El verso número 14 les dice, ustedes son mis amigos, se hace lo que yo les mando. Él vino para hacer lo que el Padre le había mandado y nada más. Pero si ustedes van al capítulo, al capítulo número 6 del Evangelio según San Lucas, cuando Jesús espera que nosotros estemos dispuestos a obedecerle, les dice en un versículo número 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y narra la historia de aquel que cavó hondo para poner su casa sobre la roca. Si nosotros estamos en Cristo es para que seamos obedientes.
En Cristo no se vale hacer las cosas a nuestra manera. No se vale, no se puede. Dios no está esperando eso de nosotros. Hay que estar bien dispuestos para ir a Él en oración, para pedir dirección, para ir a través de su palabra. Vivimos en un tiempo donde ya todo se vale, pero ese todo se vale es entre nosotros, no es en cuestión de la palabra de Dios. Y les decía que el tercer punto es que la obediencia tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente. Dios está esperando que nosotros perseveremos en Él hasta el fin, que nosotros estemos dispuestos a mantenernos firmes en Él hasta el fin. Fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. La palabra de Dios nos da margen a nosotros, no como pretexto para fallarlo, regresarnos o desviarnos constantemente, sino para que si en algún momento, por alguna razón, por alguna circunstancia, caímos, pecamos, nos desviamos, volvamos otra vez a buscar el favor de Dios. Busquemos su perdón en arrepentimiento y en confesión para seguir adelante. Él fue, dice, obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Hay esa disposición en nuestro corazón. En los primeros cristianos sí lo hubo. Sí lo hubo. Lean el libro de los Hechos y se mencionan los primeros mártires del Evangelio, los primeros mártires de la iglesia. Encontramos a un Esteban que fue apedreado, que no negó su fe. Encontramos a un Jacobo que fue decapitado. Muchos no se mencionan, pero el apóstol Pablo dice que él consentía en la persecución de los cristianos, en llevarlos a la cárcel. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ser obedientes en nuestro tiempo si esto se diera? Si esto nos sucediera ahora, si hubiera persecución, si hubiera cárcel, si en algún momento estás compartiendo en una esquina y te apedrean. Hace algún tiempo dijeron aquí que no se podía predicar al aire libre y lo primero que hicimos fue decir, cierra las puertas de la iglesia. Pero vemos manifestaciones donde la gente sale a destruir nuestras ciudades, donde la gente sale a confrontar a las autoridades de una manera violenta. Y tú y yo tenemos un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación, un mensaje de salvación, el cual solamente Dios espera que nos volvamos a Él. Porque a veces pensamos que si salimos, van a ir a pararnos todo. Dios quiere que seamos obedientes hasta la muerte, no obedientes a medias. Todavía el día de ayer me lo han preguntado muchas veces, no una ni dos, me lo han preguntado un buen número de veces. Y todavía ayer me hicieron una pregunta. Me preguntaron, Chicho, ¿tuviste miedo ahora que te enfermaste? ¿Tuviste miedo de que pudieras morirte? Y mi respuesta fue, en ningún momento tuve miedo. En ningún momento tuve miedo. Digo, no voy a negar que hubo días en que fue muy desesperante, porque más de 6 días sentí que no avanzaba. Sentía que me levantaba y me dormía exactamente igual. Igualito. En la mañana y en la noche. Más de 6 días. Así digo. Esos días fueron más que miedo, fueron muy desesperantes porque yo no sentía avanzar. Después de ese tiempo ya hubo una recuperación.
continua. Cada día iba sintiendo el cambio en mi cuerpo. Pero no tuve miedo. No tuve miedo. Como no tuve miedo el día que me dijeron que tenía un tumor, no tuve miedo. No digo que nunca lo voy a tener. No sé qué va a pasar el día de mañana ni a qué me voy a enfrentar, y a lo mejor hay alguna circunstancia que sí provoque eso en mi vida. Y sé que algún día voy a recibir noticias de muerte y noticias terribles, y espero que Dios esté allí para sostenerme. Pero que eso me lleve a confiar más en Él, no apartarme de Él. Me lleve a depender más de Él, no a buscar la solución en mis propias fuerzas. Fuimos llamados para eso, para permanecer obedientes hasta la muerte, así como Jesús lo hizo. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Tú y yo fuimos llamados para eso. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Él estuvo dispuesto a dejar su gloria, estar en tu condición, en mi condición, para entenderte a ti y para entenderme a mí, para estar dispuesto a ir hasta la muerte y así mostrarnos que es posible servir a Dios, agradarle en sus términos, no en los míos, con su dirección, no con mis propios pensamientos, sin argumentar porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. El apóstol Pablo dice: Jesucristo fue obediente hasta la muerte. No estoy aquí para juzgar qué tan obediente es cada uno. No me corresponde a mí. Pero sí para invitarte a que sigas buscando de Dios. A que no argumentes con Dios. Que estés dispuesto a hacer su voluntad, aunque todos los demás hagan lo contrario. Que estés dispuesto a someterte a la dirección de su palabra más que al razonamiento de tus propios pensamientos. Y esto no es lavado de cerebro. Acuérdate, el problema desde el principio para Adán y Eva fue la desobediencia. A lo que Jesucristo se enfrentó cuando vino a predicar fue a la desobediencia, pero Él se mantuvo obediente hasta la muerte. Ese es el llamado para ti, para mí también. Acuérdate, estas tres cosas que hubo en Jesús tienen que estar en nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante, que en esta Semana Santa que viene, no digo que no salgas, no digo que no te diviertas. A mí me gusta salir y en algún momento salir de día de campo y cuánta cosa, si tengo la posibilidad. Pero dedica un tiempo, lee el final de los 4 evangelios, lo que es en sí la muerte de Jesús. Eso sí se menciona en 2, 3 capítulos del final de los evangelios, no la última semana, sino solamente lo que fue su arresto, su muerte y su resurrección. Y pídele a Dios que te ayude a valorar esa obediencia que hubo en Jesús, pero que también te ayude para que esa obediencia esté en ti. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por esas palabras del apóstol Pablo. El profeta describió a Jesús como el siervo sufriente. El apóstol Pablo lo describe como el siervo obediente. Y el mismo apóstol dice que ese sentir de obediencia, de amor, de entrega, debe de ser el mismo sentir que gobierne nuestros corazones. Por eso nos ponemos en tus manos. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que nos ayudes a ser obedientes. Señor, yo tengo que reconocer, batallo a veces para ser obediente. Señor, a veces quiero hacer las cosas a mi manera. A veces argumento y digo, ¿por qué esto sí, por qué no? Perdóname, Señor, perdóname. Y cualquiera, Señor, que esté batallando con esta actitud que debe de haber en nosotros, Señor, ayúdanos para seguir adelante. Señor, porque no podemos ser obedientes temporales. Tenemos que ser obedientes hasta la muerte o hasta el día que Jesucristo venga.
Nos ponemos en tus manos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Tienes la oportunidad de ser obediente. Tú que ya te congregas en algún lugar, insisto, como lo he hecho en otras ocasiones, sigue sirviéndole a Dios. No te apartes. Sigue poniendo tu vida en servicio para Él. Sigue considerando su palabra como guía para tu vida. Y Dios te habrá de bendecir y prosperar en todo. Tú que por alguna razón te desobedeciste y te volviste atrás o te apartaste de la iglesia pensando que tú lo podías hacer a tu manera. No podemos vivir la vida en Cristo a nuestra manera. Tiene que ser con el lineamiento de Dios. Busca a Dios en una iglesia. Dile a Dios que te guíe y te indique en qué iglesia tú puedes estar para congregarte, para crecer, para poner tus dones, tu ministerio, tus talentos al servicio de Él y en beneficio para otros. Y tú, que quizás es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra, déjame decirte que si estás alejado de Dios, hoy puedes decirle: Señor, aquí está mi vida. Si quieres el favor de Dios, si quieres experimentar la salvación de Dios, no se puede hacer de otra manera más que entregándole en oración y en confesión, el decirle a Jesús: perdona mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Y eso será una realidad en tu vida si lo haces con todo tu corazón, si lo haces con fe, si lo haces con sinceridad y si lo haces en obediencia a esta palabra que así lo indica. Antes de terminar, vamos a orar por la ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Lo que Dios ponga en tu corazón en este día, sepáralo y llévalo a aquella persona que consideres que lo necesita. Aquella persona que Dios te diga: mira, es a él, o es a ella, o es a esta familia, es a este niño, es a este joven, es a este anciano. Hazlo. Pon atención a la dirección de Dios, a su voz, y vas a ver que Dios te va a decir cuánto y a quién. En esta semana platiqué con un joven, Miguel se llama, y él se acercó conmigo y me dice: dame un billete o una moneda. Y le empiezo a preguntar. Él tiene un problema en sus facultades mentales, y le digo: ¿cómo te llamas? Me dice: Miguel. Y ya estuvimos platicando, Miguel y yo, y le digo: mira, Miguel, esa es una bendición de Dios para tu vida. Y él se quedó bien contento de lo que Dios, dije, más que mío, es de parte de Dios para ti. Y ya me dijo que muchas gracias, que él y sus primas estaban muy agradecidas. Sus primas no estaban ahí, es con quien vivía, dice, porque esa es la manera, me lo di a entender, en que ellos podían salir adelante. Dios te dirá a quién y cómo y cuándo. Solamente disponte igual a ser obediente a la dirección de Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias, porque tú has sido muy bueno, Señor, con nosotros. Nos has dado medios de provisión, Señor. Tenemos trabajo. Nos has dado fuerza, nos has dado salud, Señor. Pero, Padre, hay algunos que carecen de todo esto. Hay algunos que están pasando por tiempos difíciles de escasez. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre, lo que apartamos hoy como ofrenda, Señor, nos indiques quién es la persona indicada que necesita esta bendición. Queremos ser, Señor, tus manos, queremos ser tus pies, que lleven, Señor, esta bendición para aquel que lo necesita. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Recuerda, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Comparte la palabra de Dios. Esta predicación, dale un clic en tu computadora, dale un toque en tu celular, es lo más que necesitas para compartir con tus contactos, con alguien que creas que hoy puede estar necesitando un mensaje de la palabra de Dios. Si ves algún otro mensaje que para ti sea de bendición, ahorita en las redes, en YouTube, hay tantos medios en los cuales podemos recibir bendición a través de este medio. Compártelo, porque no sabes quién está necesitando en el momento esa palabra y quizás puede cambiar su vida y su experiencia.
página de Facebook Juan 14:2, Narcisos Santos, Juan 14:2 en YouTube. Ahí nos puedes seguir y compartir estos videos para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Esperamos vernos el próximo domingo, seguir compartiendo de la palabra de Dios.